La semilla del diablo. Ya en los primeros decenios de su existencia, la Iglesia debió abocarse a la resolución de un problema nada fácil de superar. Fue la de su vínculo con el viejo judaísmo. ¿Sería la Iglesia una colateral del judaísmo, su continuación o su superación? Cuando Cristo ascendió a los cielos, la Iglesia contaba con unos 500 fieles en Galilea y unos 120 en Jerusalén. 10 días después de la ascensión del Señor, se celebraba en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Ha de saberse que 3 eran las fiestas principales de los judíos: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En esos 3 días se congregaban grandes multitudes de judíos, no solo del territorio contiguo a Jerusalén, sino también de la diáspora, es decir, de diversos puntos del mundo donde existían colectividades judías. ¿Por qué eran tantos los judíos que vivían en la dispersión? En un principio todos habitaban dentro del territorio de Palestina, en la idea de que habían sido escogidos y en cierta manera separados por Dios del resto de los pueblos. Sin embargo, con ocasión del cautiverio de Nínive, el año 722 antes de nuestro Redentor, y de Babilonia, los años 596 y 587 a.C., obligadamente entraron en contacto con otras naciones. Así, aún después de obtenida la libertad, muchos se quedaron en tierras extranjeras, formando nutridas colonias judías. Lo mismo sucedió con los judíos que Alejandro atrajo a Alejandría, su nueva capital. El hecho es que cuando nuestro Señor apareció entre nosotros, numerosos judíos moraban en todas las provincias del imperio. Flavio Josefo decía que sería difícil hallar una sola ciudad en donde no hubiera judíos. Estos judíos de la diáspora esparcidos por los pueblos no se mezclaban con los del lugar, si bien usaban sus lenguas respectivas. La relación de esos judíos con Palestina se mantenía en pie. Jerusalén seguía siendo su capital espiritual y el Sanedrín su autoridad suprema. Diez días después de la ascensión del Señor a los cielos, en el día de Pentecostés, estaban los apóstoles junto con la Santísima Virgen reunidos en el cenáculo, donde Cristo había celebrado la última cena. Y en medio de un viento impetuoso descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, según se les había anunciado. Los discípulos, hasta entonces ignorantes y cobardes, quedaron transformados en su inteligencia y en su voluntad, ahora llenos de lucidez y pletóricos de coraje. Rotos los candados de la cobardía que los mantenía encerrados allí por miedo a los judíos, se abrieron las puertas del cenáculo y comenzaron a predicar a la multitud que se congregaba en ese lugar. El discurso de Pedro fue decisivo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, varón acreditado de parte de Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios obró por él en medio de vosotros, según que vosotros mismos sabéis, a este, vosotros, dentro del plan prefijado y de la previsión de Dios, habiéndole entregado, clavándole en una cruz por manos de hombres sin ley, le disteis la muerte. Hechos de los Apóstoles 2:22. Movidos por estas palabras conmovedoras, 3.000 personas pidieron el bautismo.
Como en buena parte eran judíos de la diáspora, cada grupo hablaba el idioma de sus lugares de proveniencia. Con todo, según lo relata el texto sagrado, cada cual lo entendió en su propia lengua, con lo que quedó simbolizada la universalidad de la revelación cristiana por sobre las fronteras de los distintos países. Justamente este sería el gran escollo que debió superar la iglesia primitiva, porque después de nuevas predicaciones y de nuevos milagros, entre los cuales resultó especialmente impactante la curación del paralítico de nacimiento, justamente a las puertas del templo, el número de fieles subió muy pronto a 5.000, entre los que se iban convirtiendo la mayor parte eran de raza judía. ¿Sería el cristianismo una rama de la religión judaica o se trataba de algo nuevo? En otras palabras, ¿cómo llegó el cristianismo a independizarse de sus raíces locales y a convertirse en una religión universal? Nuestra santa religión se llama católica, es decir, universal. Ello es para nosotros algo obvio y aceptado sin reservas. Cristo envió a los suyos a todas las naciones, diciéndoles: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Sin embargo, dicho universalismo no fue entendido de entrada por todos. Tal desinteligencia constituyó el primer gran escollo con que se topó la Iglesia en los albores de su existencia. ¿Cuál era la actitud que se debía tomar frente a la ley antigua, frente a Israel? No olvidemos que los cristianos, al igual que los judíos, estaban convencidos de que Israel era el pueblo de Dios. Judíos de nacimiento como los 12 apóstoles y los 72 discípulos, fieles a la ley de Moisés, solo podían entender el cristianismo como un complemento del judaísmo. La iglesia no era sino la flor que coronaba el viejo tronco de Jesé. Resultaba lógico que así se pensara. Desde hacía siglos, Israel esperaba al Mesías. Los profetas le habían enseñado que saldría de sus filas y que vendría a establecer el reino de Dios, implantando en la tierra la justicia y la paz. Es cierto que la mayor parte de los judíos, cuando pensaban en el futuro reino, lo concebían como un reino prevalentemente material, no como un reino espiritual. Pero siempre era para todos, judíos y cristianos, el reino de Israel. Por algo Dios le había prometido a Abraham que tendría una descendencia inmensa, y a Moisés le anunció que entablaría una alianza con su gente, merced a la cual él sería su Dios e Israel la parte de su herencia. Y a David le aseguró que el Mesías provendría de su casa real. El mismo Cristo afirmaría que él no había venido a abrogar la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Más aún, les encargaría a los discípulos que cuando se lanzasen a la predicación de la buena nueva, empezaran por los judíos. Entre los judíos había dos corrientes espirituales respecto de los extranjeros o de los gentiles, como gustaban llamarlos, a los integrantes de las diversas naciones. Una era la del particularísimo estado en el que se encontraba. Un escritor judío del siglo II, el autor de la Carta de Aristeo, decía: el legislador nos encerró en los férreos muros de la ley, para que puros de alma y de cuerpo no nos mezclásemos para nada con nación alguna. Tal era la posición común entre los judíos de Jerusalén y de Palestina,
que vivían aferrados al templo y a su entorno cultural. Pero había también otra corriente, más universalista, en base a lo que Dios le había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos hacían suyas las palabras de Tobías: confesadle, hijo de Israel, ante las naciones, porque él os dispersó entre ellas. Pregonad que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. El lugar privilegiado de esta tendencia era Alejandría, donde vivía una nutrida colonia judía en estrecho contacto con el mundo helénico. Según una legendaria tradición, el faraón Ptolomeo II había hecho traducir al griego los libros sagrados de Israel por una comisión de 70 sabios. Era la llamada versión de los 70, que se difundiría por doquier. Allí floreció también el gran pensador Filón, contemporáneo de Cristo, que sin perder la fidelidad a su pueblo, no ocultaba su admiración por Platón, tratando conscientemente de utilizar la cultura griega para ponerla al servicio de la fe judía. Los seguidores de esta segunda corriente se esforzaban por conquistar a la fe revelada a los hijos de otros pueblos, en un sincero proselitismo. De ello da testimonio el mismo Evangelio según se colige por aquel reproche de Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y luego de hecho lo hacéis hijo de la gehenna, 2 veces más que vosotros». Más allá del aspecto recriminatorio, se advierte cómo los judíos trataban de propagar su fe. Había pues una multitud de prosélitos. Unos eran los prosélitos de la puerta, llamados así porque sólo podían franquear la puerta del primer atrio del templo de Jerusalén. Debían reconocer al Dios verdadero, observar el sábado, contribuir al sostenimiento del templo y frecuentar la sinagoga. Los otros, los llamados prosélitos de la justicia, eran los que, aceptando el Pentateuco y la circuncisión, entraban en la comunidad de la alianza y se hacían judíos de nación y de religión. Los primeros, los de la puerta, por no haber accedido a la plenitud, estaban excluidos de la participación del culto judío, no pudiendo entrar en el templo. Eran judíos, sí, pero de segunda categoría. Pues bien, para los primeros cristianos la iglesia era algo así como una rama de la sinagoga, una rama peculiar, por cierto, diferente, ya que no era incluible ni en las filas de los fariseos, con sus filacterías en la frente, ni tampoco de los saduceos, porque no huían como estos del mundo. Era una rama a la que Dios había revelado el sentido real de las profecías, por lo que podían anunciar con certeza: ha llegado el Mesías. A la sinagoga no se podía entrar sin ser miembro por nacimiento o por adopción del pueblo de Israel. Hoy quizás se nos hace difícil de entender esta manera de pensar, tener que renunciar casi a la propia nacionalidad para hacerse miembro de ese pequeño pueblo universalmente despreciado, objeto de odio para todo el género humano, como decía Tácito y luego el mismo San Pablo. Renunciar a ser griego o romano para hacerse judío. Con todo, así lo han de haber entendido inicialmente aquellos cristianos. Ni hubieran podido entenderlo de otra manera si no recibían una nueva luz sobre dicho problema. Tal sería la primera gran encrucijada en la historia de la Iglesia. ¿Sería el cristianismo asimilado a Israel una religión nacional? ¿O sería católico, o sea, universal? Esta perplejidad se manifestaba asimismo en la liturgia de los primeros cristianos.
Había entre ellos un culto privado que se realizaba en casas particulares y consistía en la predicación de los apóstoles y la celebración de la Eucaristía. Pero también asistían al culto público, que celebraban en el templo junto con los demás judíos, como puede verse en Hechos 2, 42-46. Por eso, como también lo había hecho Jesús, acudieron a las sinagogas donde les era posible hacer oír la buena nueva al interpretar la ley y los profetas. Lo único que los distinguía de los allí presentes era la fe en el Mesías ya venido. El vínculo entre la iglesia y la sinagoga solo se rompería por una señal del cielo y en razón de una imposibilidad absoluta cuando la autoridad de la sinagoga, hasta entonces respetada, rechazase de manera formal la buena nueva, consumando teológicamente su hostilidad. Si bien es cierto que, al afirmar que Jesús era el Mesías, los miembros de la nueva comunidad se ponían en rebeldía con la ley, ya que su jefe había sido condenado por el tribunal sagrado, al principio ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni los saduceos se alarmaron demasiado por los progresos del cristianismo. Eliminado el jefe, sin que sus discípulos lo defendieran, nada parecía de temer. Por lo demás, la nueva secta, aun cuando había ganado el favor del pueblo, resultaba insignificante frente al aparato judío y al antiguo culto que persistía serenamente, por lo que no se veía prudente perseguirla. Pero las cosas comenzaron a enrarecerse cuando cierto día, a la hora de la oración vespertina, Pedro y Juan se dirigieron al templo para orar. A la entrada yacía un tullido de nacimiento que les pidió una limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero que le daba lo que estaba a su alcance, el poder de curarlo. Y así fue. Todos los presentes quedaron estupefactos y se arremolinaron en torno a los dos apóstoles. Entonces Pedro habló al pueblo, enrostrándoles el haber entregado a Jesús cuando Pilato deseaba liberarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un homicida. Disteis muerte al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Prosiguió diciéndoles que Dios había preanunciado estas cosas por los profetas, así como por Moisés. Ellos eran los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres. Resucitando Dios a su Hijo, os lo envió a vosotros, primero para que os bendijese al convertirse cada uno de sus maldades. Fue demasiado para los jefes de la sinagoga. Mientras Pedro hablaba, las autoridades lo mandaron prender juntamente con Juan, ordenando que fuesen conducidos al día siguiente a la presencia del consejo. Así se hizo. Pero al comparecer ante el tribunal, Pedro no se amilanó, confesando tajantemente que no había salvación sino en Jesucristo, piedra angular rechazada por la sinagoga. Comenzó entonces a desencadenarse la persecución. La iglesia tuvo su primer mártir en el diácono Esteban. Era este un alma de fuego, al tiempo que una persona de gran cultura, quizás de origen alejandrino, que conocía muy bien las tradiciones del pueblo elegido, pero tenía asimismo plena conciencia de la novedad del Evangelio. Convencido como estaba de que no había que echar vino nuevo en odres viejos. Por eso los judíos que discutían con él sin lograr convencerlo, lo consideraban un enemigo peligroso. Llevado ante el Sanedrín, presentaron testigos falsos que decían:
este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Y nosotros le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las costumbres que nos dio Moisés. El sumo sacerdote le preguntó si era cierto lo que de él se decía. Esteban tomó la palabra y pronunció un enérgico discurso que merece ser leído en su integridad. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Tras recordar los grandes jalones de la historia de la salvación, la elección de Abraham, el pacto de la circuncisión, la venta de José por parte de sus hermanos y su ulterior elección como gobernador de Egipto, donde acabó trasladándose el pueblo, la figura de Moisés, la salida de aquel lugar, la entrega de la ley en el Sinaí, la peregrinación por el desierto con el Arca de la Alianza, la entrada de Josué en la tierra prometida, el gobierno de David y Salomón, autor este último del Templo de Jerusalén, terminó diciendo: duros e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. ¿Qué profeta hubo a quien no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que de antemano anunciaron el advenimiento del justo, a quien vosotros habéis ahora traicionado y asesinado. Esteban fue lapidado y murió orando por sus enemigos. Este hecho fue el detonante. Los fariseos y saduceos se reunieron en Jerusalén, decididos ya ahora sí a extirpar la nueva doctrina. El mismo día de la lapidación de Esteban comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Muchos fieles se dispersaron por Judea y Samaria y hasta por Fenicia, Chipre y Siria. Uno de ellos, el diácono Felipe, se dirigió a tierra de los samaritanos para anunciarles la buena nueva, lo que para los judíos ha de haber constituido una especie de escándalo, ya que odiaban a los samaritanos, descendientes de un revoltijo pagano cuya sangre, al decir de los rabinos, era más impura que la sangre de los cerdos. La multitud recibió con benevolencia las palabras de Felipe. No en vano, nuestro Señor había dicho a la samaritana al pie del monte Garizim: se acerca la hora en que no será sobre esa montaña, ni en Jerusalén, donde se adorará al Padre, sino en espíritu y en verdad. El bautismo de los samaritanos cumplía dicha profecía, al tiempo que implicaba un primer paso en la superación del particularismo judío. Felipe pronto dio un segundo paso. Por indicación especial del cielo, salió de Samaria y se dirigió hacia el sur, de Jerusalén a Gaza. Mientras iba caminando, se detuvo junto a él una carroza donde viajaba un oficial de Etiopía, ministro de la reina Candace. Era uno de esos gentiles simpatizantes del judaísmo que sin duda había ido a adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Estaba leyendo precisamente la Sagrada Escritura, más concretamente un texto de Isaías donde se profetizaba la venida de un Mesías doloroso. Felipe se ofreció a interpretárselo. Resultó tan convincente su explicación del cumplimiento en Cristo de aquella profecía que ipso facto el viajero se convirtió, pidió ser bautizado y recibió allí mismo el agua salvadora en un arroyo cercano a la carretera. Mientras tanto, la persecución arreciaba. Uno de los perseguidores se llamaba Saulo,
y había asistido a la lapidación de Esteban. Este hombre fogoso, que respiraba todavía amenaza y matanza contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote pidiéndole cartas de recomendación para Damasco, cartas dirigidas a las sinagogas, a fin de que, si allí había algunos que siguiesen este camino, así hombres como mujeres, los llevase atados a Jerusalén. Como sabemos, mientras hacía este viaje, fue milagrosamente convertido por Dios, quien lo arrojó del caballo de su soberbia. De allí pasó a Arabia, donde se recogió en la soledad, y se fue disponiendo para mejor cumplir la alta vocación que le había sido revelada. Vuelto a Damasco y amenazado de muerte ahora por los judíos, enfurecidos contra él, se escapó de noche, ayudado por los fieles. Dirigióse a Jerusalén para conversar con el jefe de los apóstoles. Allí permaneció 15 días. Luego se encaminó hacia Tarso, su ciudad natal, luego a Antioquía, desde donde Bernabé lo había llamado. Nos hemos detenido un tanto en su figura, ya que el papel de Pablo en este gran tema de la catolicidad resulta inobviable. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y entonces diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. El enemigo ha tratado de destruir la obra de Cristo desde el principio. Donde Cristo sembraba su semilla, el diablo metió la cizaña. Esto es la semilla del diablo. Había en la ciudad de Cesarea, en la Palestina, un centurión del ejército romano llamado Cornelio. Era un hombre justo y temeroso de Dios, uno de aquellos prosélitos de la puerta. Cierto día se le apareció un ángel, quien le dijo que sus oraciones y limosnas eran agradables al Señor, y que debía hacer venir a un tal Simón Pedro, que vivía en Jope, en la casa de un curtidor llamado también Simón. Cornelio obedeció y envió 3 hombres de su corte para ir en busca del apóstol. Al día siguiente, mientras ellos hacían su camino y cuando se aproximaban ya a la ciudad, subió Pedro a la azotea hacia la hora sexta para orar. Le entró apetito y pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra algo así como un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Al mismo tiempo oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro dijo: no haré tal cosa, Señor, pues jamás he comido nada profano e impuro. La voz
le dijo de nuevo: lo que Dios purificó, no lo llames impuro. Esto se repitió 3 veces, y enseguida la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras Pedro se afanaba por entender la visión que había tenido, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, tras haber andado preguntando por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Y habiendo llamado a voces, preguntaban si se alojaba allí Simón, por sobrenombre Pedro. Como Pedro estaba todavía embebido en el pensamiento de la visión, el Espíritu Santo le dijo: allí hay 3 hombres que te buscan. Levántate, desciende y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro, obediente a las indicaciones de lo alto, acompañó a los enviados hasta Cesarea. Cornelio le explicó la visión que había tenido y le señaló su disposición a escuchar lo que el Señor le había ordenado al apóstol. Entonces Pedro dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Hechos 10, 34-35. Entonces ordenó que Cornelio y los suyos fueran bautizados. Los fieles de la circuncisión quedaron altamente extrañados al ver que en la iglesia entraba un gentil que no había pasado por la sinagoga. Aquella visión de Pedro resulta decisiva para la solución del punzante problema. Bajo una expresiva forma simbólica, deja en claro que la ley antigua, concretada aquí en las disposiciones veterotestamentarias que se incluyen en el libro del Levítico, no es ya obligatoria para los cristianos, y que en consecuencia se puede ser cristiano sin ser judío. La iglesia no será un grupo dentro de la nación israelita, sino una comunidad universal, donde se encontrarán fraternalmente, sin distinción, tanto judíos como gentiles. La misión de Israel como pueblo de Dios ha terminado, ya que ha sido relevado por la iglesia, verdadero Israel espiritual, compuesta por todos los fieles, sean judíos o gentiles. Puede comprenderse la conmoción que han de haber experimentado los cristianos de Jerusalén ante la noticia de aquel bautismo. Pedro fue interpelado y debió explicar que lo que había hecho era por orden expresa del Señor. Sus contradictores callaron. Los fieles, tranquilizados, se decían entre sí: también a los gentiles otorgó Dios la penitencia para alcanzar la vida. Luego de este hecho, podía parecer que las dificultades habían terminado, ya que la vacilación había sido zanjada por Dios mismo. Pero ello sería desconocer la fuerza de las pasiones humanas. Aquellos cristianos judíos que ponían la adhesión a su raza por encima de la fe, no renunciaron tan fácilmente a su idea de la supremacía de Israel. Dicha idea, por así decirlo, se les había hecho piel. Al parecer, dejaron pasar el bautismo de Cesarea como algo excepcional, que no hacía una regla. Quizás algunos hasta pusieron en duda la visión misma de Pedro, cual si éste fuese un soñador. En todo caso, siguieron pensando como antes, en la seguridad de que no se podía ser cristiano sin haberse antes hecho judío. Así estaban las cosas cuando llegó a Jerusalén una noticia mucho más grave que la del bautismo de una familia de gentiles. Se decía que en Antioquía, capital de Siria, que era por aquel entonces una de las ciudades más importantes de Oriente, se predicaba el evangelio a los gentiles, y solo se les exigía el bautismo para entrar en la comunidad cristiana.
transformando en regla la excepción de Cesarea, los nuevos convertidos no pasaban por el ritual judío, ni se les enseñaba la distinción entre alimentos puros e impuros. El año 48 había vuelto Pablo a Antioquía, juntamente con Bernabé. Una vez que llegaron, reunieron la iglesia y refirieron cuánto Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Los gentiles de Asia, recientemente convertidos, no habían sido obligados al cumplimiento de las observancias judías, en particular a la circuncisión. Tal era concretamente el caso de Tito, a quien Pablo trajo consigo. Entonces llegaron algunos de Jerusalén y comenzaron a decir que sin la circuncisión, conforme al uso de Moisés, nadie se podía salvar. El hecho de que los cristianos, que todavía eran considerados como parte de la comunidad judía, admitiesen en la iglesia a personas aún no circuncidadas, parecía ser una traición. Pablo y Bernabé se opusieron a esta pretensión, con lo que se produjo un grave altercado. Mientras tanto, los nuevos fieles de la iglesia, para independizarse aún más, destacando a la vez que entendían inaugurar una nueva tradición, comenzaron a emplear un nombre que no había estado jamás en uso hasta entonces. Empezaron a llamarse cristianos. Esto sucedía precisamente en Antioquía. El escándalo se iba haciendo mayúsculo. Los privilegios de Israel parecían quedar destrozados, pero ahora sus defensores se topaban con Pablo, una personalidad que aún no habían conocido, el mayor genio del cristianismo naciente, un hombre recio, a veces colérico, pero lleno de caridad y de ternura. Al cabo se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros de entre ellos subieran a Jerusalén donde los apóstoles y presbíteros para tratar de esta cuestión. Ellos pues, despedidos por la iglesia, atravesaron la Fenicia y la Samaria, refiriendo la conversión de los gentiles y causando grande gozo a todos los hermanos. Entonces tuvo lugar una trascendental asamblea de los apóstoles y discípulos, que los historiadores han denominado Concilio de Jerusalén. Se planteó la cuestión que parecía de vida o muerte. Algunos cristianos provenientes de las filas de los fariseos defendieron la tesis de la necesidad de la circuncisión para los gentiles. Después de oír las razones de una y otra parte, se levantó San Pedro y de manera categórica anunció la solución a la que todos debían atenerse. No era otra que la que había sostenido San Pablo y la que él mismo había resuelto a raíz de su visión de Jope. Hermanos, vosotros sabéis que desde hace mucho Dios me escogió en medio de vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, conocedor de los corazones, ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Por tanto, no hay que imponer una obligación que Dios no impone. Únicamente la gracia de Cristo trae la salvación a los hombres. Ante tan contundentes palabras del que sabían cabeza visible de la iglesia, la discusión terminó. A continuación, Pablo y Bernabé relataron una vez más las estupendas maravillas obradas por Dios entre los gentiles. No fue menos decisivo ver a Santiago, obispo de Jerusalén, el más ortodoxo y piadoso de los judíos, hablar en el mismo sentido de Pedro y aportar la autoridad de su prestigio a aquella innovación. Como consecuencia de este debate,
el primer concilio abrió de par en par las puertas de la Iglesia a los gentiles, con esta perentoria declaración: ha parecido justo al Espíritu Santo y a nosotros el no imponer a los fieles otra carga que la necesaria. Pablo y Bernabé recibieron el encargo de transmitir la decisión a Antioquía. Esta trascendente resolución señala la ruptura de la Iglesia con la comunidad judía, ruptura que se iría acentuando en los años siguientes. El Concilio de Jerusalén había salvado al cristianismo de la gran primer tormenta de su historia. Decidiendo que la Iglesia sería católica, quedó demolida la pretensión chauvinista del grupo judaizante de la Iglesia primitiva. Ya no sería lícito pensar en un Israel carnal que a través del Mesías dominase la tierra. Lo que habían anunciado los profetas era una iglesia espiritual, la Iglesia católica, formada por judíos y gentiles. Los extranjeros ocuparían en el banquete de bodas del Hijo del Rey el lugar de los miembros de familia que se negaron a acudir. Dios haría de las piedras hijos de Abraham. Tras el concilio, Pedro se dirigió a una nueva misión, recalando primero en Antioquía. Al principio compartió sucesivamente con las dos partes de la comunidad, la judeo-cristiana y la gentil-cristiana. Pero luego, para no escandalizar a los círculos aún judaizantes, se abstuvo de comer con los cristianos provenientes de la gentilidad. Al saberlo, San Pablo se lo reprochó vivamente, según lo relata en su carta a los Gálatas. Cuando Cefas fue a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes de que viniesen algunos del grupo de Santiago, comía con los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se retraía y apartaba de ellos por miedo a los de la circuncisión. Y los demás judíos le imitaron en la misma simulación, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por esta simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, 11, 14. ¿Obró Pedro así por simple cobardía? Lo que pasa es que las preocupaciones de Pedro y de Pablo eran diversas. Para Pablo, que pensaba principalmente en los cristianos que venían de la gentilidad, lo esencial era librar al cristianismo de las ataduras judías. En cambio, Pedro, que temía la defección de los judeocristianos, muy dependientes todavía del chauvinismo judío, y su posible retorno al judaísmo, trataba de conservarlos, mostrándoles que era posible ser a la vez fiel a la fe cristiana y a la ley judía. Desde este momento, San Pablo se resigna a prescindir del judeocristianismo. Solo piensa en el porvenir de la Iglesia en los ambientes griegos. Si bien tanto su formación como su origen hacían de él un perfecto judío, y por eso se declaraba orgulloso de pertenecer al pueblo elegido, su vocación lo inclinaría más a los gentiles. Para ello, lo preparaban su nacimiento en Tarso, su cultura helénica, su ciudadanía romana, sus aptitudes filosóficas, su larga experiencia de la vida, su repentina y elocuente conversión, y sobre todo, las extraordinarias gracias que le fueron comunicadas. Tal
sería su vocación específica en la iglesia primitiva. Dirá en la carta a los Gálatas: me ha sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que infundió fuerza a Pedro para el apostolado de la circuncisión, me la infundió también a mí para el de los gentiles. Sin embargo, a fin de dejar sentado el derecho de los judíos, que eran los llamados en primer lugar, los más cercanos, comenzó siempre su ministerio predicando en las sinagogas, a las que por lo demás acudían muchos prosélitos de la puerta, que podían transmitir mejor a los gentiles la buena nueva. San Pablo fue infatigable en el cumplimiento de su vocación de apóstol de las naciones, recorriendo Chipre, Neápolis, Macedonia, Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, Roma, España. En el año 58 volvió a Jerusalén sabiendo a lo que se exponía. Luego de hacerle una visita a Santiago, se dirigió al templo con 4 conversos. Algunos judíos de Asia lo reconocieron y, acusándolo injustamente de hablar contra la ley y de haber profanado el lugar sagrado, introduciendo en él a un grupo de gentiles, levantaron contra él una sedición. Pablo fue detenido por los romanos. Cuando supo que lo iban a azotar, hizo valer su título de ciudadano romano. Como un grupo de judíos concibió el propósito de asesinarlo, el tribuno lo envió a Cesarea, al procurador Félix. Este, a pesar de reconocer su inocencia, lo retuvo 2 años en prisión. En el 59 Félix era reemplazado por Festo. Los judíos reclamaron que Pablo fuese llevado de nuevo a Jerusalén, pero como éste apeló al César, Festo decidió mandarlo a Roma, donde permaneció en libertad vigilada entre el año 61 al 63. Desde allí envió cartas a los colosenses, efesios y filipenses. Liberado en el 63, prosiguió su actividad misionera, mal visto todavía por los judío-cristianos. En el año 64 Roma fue incendiada. Nerón, a instancia de Popea, su mujer judía, echó la culpa a los cristianos. La muerte de San Pablo puede situarse en el año 67, muy probablemente a raíz de haber sido denunciado a las autoridades romanas como sedicioso por algunos judeo-cristianos. Como se ve, San Pablo fue fiel hasta el fin a su convicción católica. En el próximo encuentro de La Semilla del Diablo hablaremos de el martirio de Santiago y la destrucción de Jerusalén.